Ministerio de Gobernación. A continuación, Lenguaje y Literatura, octavo grado. Lenguaje y Literatura, octavo grado, la narración no literaria. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura en la que estudiaremos la narración no literaria, por lo cual conoceremos cuáles son sus características, la definiremos y veremos cómo construir una narración no literaria. Es importante que este tipo de narración la diferenciemos de la narración literaria, porque la narración literaria pretende dar un goce estético. ¿Qué quiere decir? Impactar los sentidos de los lectores. Pero la narración no literaria lo que pretende es informar, por lo cual cumple con la función referencial del lenguaje. Ahora vemos un video donde podemos apreciar las diferencias que presenta un texto literario de uno no literario. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. ¿Pero qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Después de ver el video anterior, podemos establecer una clara diferencia entre los textos literarios y los no literarios. Los primeros lo que pretenden es causar un goce estético en las personas que lo leen. ¿Qué quiere decir? Se va a valer de recursos como las figuras literarias, la alegoría, el símil, la metáfora. ¿Para qué? Para impactar los sentidos de los lectores. El segundo lo que pretende es informar, contar una serie de hechos, sucesos o acontecimientos de forma objetiva y puntual,
¿Por qué? Porque no pretende causar un goce estético en las personas, sino que solo lo que pretende es informar. Ahora que hemos establecido una diferencia entre un texto literario y uno no literario y nuestro tema de estudio es la narración, preguntémonos ¿qué es narrar? Narrar viene de la palabra narratio, narrationis de latín, que significa contar. Contar, pero ¿contar qué? Contar una serie de hechos y sucesos. A diario nosotros estamos contando anécdotas, cosas que nos pasan en la vida diaria. Por eso somos seres que estamos narrando constantemente. Aunque la narración puede muchas veces asociarse solo con los textos literarios y quizás más aún con los cuentos, pero los cuentos están cumpliendo una función. Estos pretenden, aparte de informar, causar un goce estético en las personas. ¿Por qué? Porque va a colocar una serie de hechos, algunas veces maravillosos, fantásticos, y los personajes serán creaciones artísticas que en algunos casos tratarán de reflejar la realidad, como ya veíamos anteriormente en los textos realistas. Pero la narración no solo tiene que ser literaria, sino que tendremos la narración no literaria que será utilizada por abogados, jueces, periodistas, que lo único que pretenden es informar una serie de hechos y datos de forma objetiva y clara. ¿Por qué de forma objetiva? Porque no emitirá juicios subjetivos de la persona que escribe, sino que pretende dar una clara imagen de lo que estudió, de lo que vio o de lo que está relatando. Ahora que ya sabemos qué significa la palabra narrar, es necesario que conozcamos algunos rasgos o características principales de este tipo de texto. Aparecen verbos que expresan acción o movimiento. Ejemplo, entonces pasó la gallina detrás de los niños que estaban jugando con los pollos. Predomina el sintagma verbal sobre el nominal. Ejemplo, Carlos corría por el campo. También aparecen pocos adjetivos y complementos de nombre. Abundan los complementos circunstanciales y las oraciones subordinadas adverbiales, que señalan las circunstancias en las que se producen los hechos. Por ejemplo, los niños se escondieron en el jardín. Los tiempos verbales más frecuentes son el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y el presente. Como pudimos apreciar anteriormente, las características de la narración no literaria hacen referencia a un texto que pretende informar de forma objetiva y puntual, y esto se relaciona con la función referencial del lenguaje. Monumento a la Revolución. Uno de los grandes logros del diseño fue integrar a la nueva edificación el Monumento a la Revolución, diseñado por los arquitectos Oscar Reyes y Kurt Schulz. Este es un conjunto artístico y arquitectónico edificado en los años 50, que incluye un mural y una escultura monumental. Los trabajos preliminares, proyecto, localización, transporte de la piedra, entrenamiento del personal, comenzaron en el año de 1954. En el monumento, el mural es un mosaico de piedra que representa la libertad, la cual está simbolizada por un hombre desnudo mirando hacia arriba y con los brazos levantados. Esta figura es conocida popularmente como el chulón y constituye un punto de referencia urbana. Las piedras que conforman el mosaico son de colores naturales y fueron recolectadas a lo largo del territorio nacional. El diseño y realización de la obra estuvo a cargo del artista mexicano Claudio Ceballos y de la artista salvadoreña Violeta Bonilla. Esta obra fue inaugurada por el presidente de la República, Coronel Óscar Osorio, el 14 de diciembre de 1955. Ahora escuchemos un ejemplo de narración literaria. La Ilíada. Canto 1. Diosa, canta del Pélide Aquiles, la cólera desastrosa que asoló con infinitos males a los griegos y sumió en la mansión de Edes a tantas fuertes almas de héroes que sirvieron de pasto a los perros y a todas las aves de rapiña. Y el designio de Zeus se cumplía así,
desde que una querella hubo de desunir al Átrida, rey de los hombres, y al divino Aquiles. ¿Cuál de entre los dioses les lanzó aquella disensión? El hijo de Zeus y de Leto, irritado contra el rey, suscitó en el ejército una peste mortal, y a impulso suyo perecían los pueblos, porque el Átrida había cubierto de oprobio a Crises el sacrificador. Y éste acercóse a las naves de los acayos para redimir a su hija, llevando con él el precio infinito del rescate y mostrando en sus manos las bandas del arquero Apolo, suspendidas del cetro de oro. Conjuró a los acayos todos, y especialmente a ambos Átridas, príncipes de pueblos. Los textos anteriores son un claro ejemplo de una narración literaria y de una no literaria. En la narración no literaria tenemos un discurso objetivo que no utiliza elementos literarios para embellecer el lenguaje, sino que lo hace propiamente referencial. ¿Por qué? Porque su objetivo no es causar un goce estético, sino que informar cómo se llevó a cabo el proceso de construcción del monumento a la revolución. El segundo es una narración literaria, en la cual se han utilizado recursos literarios como el epíteto, que viene a ser un adjetivo que lo que busca es marcar o resaltar las características físicas y morales de los personajes. Es por ello que ese discurso lo que pretende es causar un goce estético en las personas que lo leen y no busca solo informar el hecho. En este caso podríamos hacer una afirmación. El texto no literario o la narración no literaria es objetiva y el texto o la narración literaria es subjetiva. En la narración no literaria tendremos relaciones de los elementos que la conforman y estos vendrán por anáfora o por catáfora. Por anáfora entenderemos que son las relaciones con elementos ya mencionados anteriormente. Esto puede ser un nombre y se sustituye por un pronombre. Veamos algunos ejemplos. Ayer llegaron Ana y Luis. Él estaba muy contento de haber vuelto. Los alumnos no están en clase. Estos se han ido a casa. Todos estaban en casa. Allí hacía menos frío. Y la catáfora hará una relación con elementos que se van a formular posteriormente. La catáfora suele ser menos frecuente que la anáfora, ya que es un proceso más complejo. Veamos algunos ejemplos. Todos habrán llegado, mujeres, niños, ancianos. No pienso ir por lo siguiente. No tengo ganas. Solo somos dos, tú y yo. Ahora que ya conocemos qué es una narración no literaria, conocemos sus características, la diferenciamos de una literaria, veremos los pasos que se deben de seguir para escribir una. Planificación. Elige un tema de tu interés, ya sea de política, ciencia, deporte, historia o arte. Escribe algunas ideas principales que quieras resaltar en el texto. Piensa que contarás sobre quién lo narrará, cuáles son los hechos principales, entre otros. Organiza las ideas que quieras desarrollar. Para esto puedes hacer un esquema, colocando primero la principal y después las secundarias. Además, recuerda que debes de tener presente la intencionalidad de tu texto. Textualización. Escribe tu narración no literaria a partir de las acciones principales y narra detalles que complementen esas acciones. Además, utiliza referencias endofóricas como la anáfora o la catáfora para que tu lenguaje sea más fluido. Revisión. Revisa que tu texto esté bien escrito, sin errores de ortografía, con el uso adecuado de signos de puntuación. Revisa que hayas utilizado adecuadamente las referencias endofóricas. Al terminar de escribir tu texto, léelo y si es necesario, escribe uno nuevo. Publicación. Recuerda que puedes compartir tu texto en redes sociales,
con tus amigas, con tus amigos, con tus compañeras, con tus compañeros. Además, debes escribir tu texto en el cuaderno de lenguaje y literatura para que puedas compartirlo con tu docente al pasar la emergencia del COVID-19. Esto ha sido todo por hoy de su clase de lenguaje y literatura de octavo grado. Pero antes, conozcamos al autor de la semana. Robert Grace, poeta, ensayista y novelista inglés que combinó la ironía, el intelecto y el clasicismo, muy conocido por sus novelas de corte histórico. Destacó en el campo del ensayo y la novela histórica. Como ensayista ya es un clásico, su estudio La diosa blanca, tratado de mitología literaria donde Grace rastrea la relación existente entre la luna y la creación poética. Dentro de la misma modalidad ensayística está su polémico como monumental libro Los mitos griegos. Tampoco hay que olvidar su labor como traductor, dentro de la cual es obligado mencionar sus memorables traducciones de El asno de oro, La Farsalia y Los 12 Césares,